Podríamos solicitar su incapacitación legal, susurró mi nuera por el teléfono que mi hijo olvidó colgar. El objetivo, mis 50 millones de euros. Querían declararme loca para meter mi herencia en su bolsillo. Sentí el frío del acero en esas palabras, pero no grité. En silencio, empecé a construir mi propia caja fuerte. Una que ni ellos ni nadie podría abrir. Este era solo el principio. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Solía pensar que mi mundo era pequeño, pero completo. Un piso tranquilo en Madrid, el recuerdo de mi marido Carlos, y sobre todo, mi hijo Javier. Lo era todo para mí. Creía que con verle crecer sano, con verle formar su propia familia, mi trabajo en esta vida estaba hecho. Pero qué equivocada estaba. Todo empezó una tarde de otoño. De esas tardes madrileñas en las que el cielo se tiñe de un gris melancólico y el aire huele a frío y a hojas secas. Yo estaba en mi cocina, como siempre a esas horas. El sol se colaba a través de los visillos, dibujando rayas de luz sobre la mesa. Tenía un cuaderno abierto y apuntaba con mi letra de siempre, un poco temblorosa, los ingredientes para el estofado del domingo. Era nuestro ritual. La comida de los domingos en mi casa. Javier, su mujer Sofía, y mis dos tesoros, Lucía y Pablo, venían siempre. Era el ancla de mi semana. El momento en que mi casa volvía a sentirse un hogar. Descolgué el teléfono para llamar a Javier. Solo una llamada rápida, para confirmar. ¿Hijo? Soy mamá, le dije cuando respondió. Hola, mamá, contestó él. Noté algo de prisa en su voz, un eco lejano. Siempre parecía tener prisa últimamente. Solo para saber si el domingo venís, cariño. Para ir comprando las cosas. Claro, mamá. Como siempre, dijo. Y entonces oí un timbre de fondo. Espera un segundo, que llaman a la puerta. No cuelgues. Y no colgué. Me quedé allí, con el auricular pegado a la oreja, escuchando el murmullo de su casa a través de la línea. El silencio. Unos pasos. Y entonces, la voz de Sofía, clara y afilada. ¿Era tu madre otra vez? Lo preguntó como quien habla de una molestia. De una mancha en la alfombra. Sentí una pequeña punzada, pero la ignoré. Llevaba años ignorando esas punzadas. Sí, respondió Javier, su voz ahora más apagada. Quería confirmar lo del domingo. Hubo una pausa. Podía casi imaginarla a ella, de brazos cruzados, con esa mirada que lo juzgaba todo. ¿Y cuando piensas decirle que no queremos que venga más?, soltó Sofía. No soporto estas comidas interminables, Javier. Siempre las mismas historias, sus comentarios sobre cómo criamos a los niños. Es agotador. El aire se me heló en los pulmones. El auricular, de repente, pesaba 1 tonelada en mi mano. Quise colgar. Mi cerebro me gritaba que colgara, que no siguiera escuchando. Pero mi cuerpo no obedeció. Estaba paralizada, clavada al suelo de mi cocina, condenada a escuchar cómo demolían mi vida palabra por palabra. Oí el suspiro de Javier. Un suspiro largo, quejumbroso. El suspiro de un hombre débil. Ya lo sé, Sofía, ya lo sé. Pero es complicado. Es mi madre. Es insoportable, Javier. Eso es lo que es, sentenció ella. Su voz no tenía ni una pizca de duda. Y además, con los problemas de dinero que tenemos, deberías estar pensando en soluciones, no en aguantar a tu madre. ¿Has pensado en lo que te dije? Silencio. El chalet de Marbella, continuó ella. Y la cartera de inversión de tu padre.
Son 50 millones de euros, Javier. 50 millones. Es una barbaridad de dinero para que una mujer de su edad lo gestione sola. Se le va de las manos. 50 millones. La cifra golpeó mis oídos. No era solo dinero. Era la vida de Carlos. Eran sus noches sin dormir, sus viajes, sus preocupaciones. Era el patrimonio que él construyó para que a mí nunca me faltara nada. Para asegurar mi vejez. Para darles un futuro a sus nietos. Y ellos hablaban de ese dinero como si fueran buitres sobrevolando un cuerpo todavía tibio. Podríamos sugerirle que nos ceda la gestión, dijo al fin mi hijo. Mi Javier. La voz que yo había acunado en mis brazos. Podríamos decirle que es por el bien de Lucía y Pablo. Para proteger su herencia. Ya sabes que ella siempre ha sido débil con los niños. Mi amor. Mi amor incondicional por mis nietos era mi debilidad. Y ellos lo habían identificado. Era su arma. Pero lo peor. Lo peor estaba por llegar. O mejor aún, dijo Sofía, y su voz bajó de tono, volviéndose un susurro conspirador y venenoso. Hablamos con Mateo, el abogado. Le decimos que estamos preocupados por su salud mental. Que últimamente tiene despistes, que toma decisiones extrañas. Que no está bien. Podríamos solicitar su incapacitación legal. Y así, Javier, tendríamos el control total. Incapacitación. Esa palabra. No fue un grito. No fue un insulto. Fue algo peor. Fue el sonido de mi propia existencia siendo borrada. Querían declararme loca. Querían quitarme mi voz, mi voluntad, mi identidad. Querían convertir a Isabel Velasco en un nombre en un papel que ellos controlarían. Me apoyé en la encimera. Las rodillas me flaqueaban. Me vino a la mente una imagen, nítida como el cristal. Javier, con 10 años, la noche que murió Carlos. Lloraba desconsolado en mis brazos. Y yo le prometí, le juré, que nunca estaría solo. Que yo me encargaría de todo. Y lo hice. Limpié escaleras por la noche, cosí para las vecinas del barrio por la tarde. Mis manos se agrietaron, mi espalda se curvó, pero a él nunca le faltó un libro, ni un plato de comida caliente. Todo por él. Cada sacrificio, cada renuncia, cada arruga en mi cara, tenía su nombre. Y su pago era esa palabra. Incapacitación. Un ruido seco al otro lado de la línea me sacó de mi trance. Alguien había cogido el auricular. «¿Mamá?», preguntó Javier, su voz teñida de una falsa preocupación, repentinamente alerta. «Mamá, ¿sigues ahí?». Colgué. Con un movimiento lento, casi ceremonial, deposité el auricular en su base. El clic fue el único sonido en toda la casa. Me quedé quieta, mirando por la ventana de la cocina. El cielo seguía siendo gris. Las hojas secas seguían bailando en la acera. En el mundo, nada había cambiado. Pero en mi pequeño universo, un sol se acababa de apagar. Y en la oscuridad que dejó, algo nuevo, algo frío y duro como el acero, comenzaba a nacer. El resto de aquella tarde se desvaneció en una niebla densa y silenciosa. No recuerdo haber hecho nada. Creo que me quedé de pie, en la cocina, durante mucho tiempo. El cuaderno con la lista de la compra seguía abierto sobre la mesa. Estofado de ternera. Mis ojos leían las palabras, pero mi mente no las comprendía. Eran de otra vida. De una vida que había terminado hacía apenas unos minutos. Cuando la luz del día finalmente se rindió y las sombras empezaron a alargar los muebles, me moví. Fui al salón. No encendí ninguna lámpara.
Me senté en mi sillón de siempre, el que está junto a la ventana, y me quedé allí, inmóvil, viendo cómo la noche se tragaba la ciudad. El teléfono empezó a sonar. La primera vez, el sonido fue un latigazo en el silencio de la casa. Me sobresaltó. Sabía quién era. La pantalla se iluminó con su nombre. Javier. Dejé que sonara. Una vez. 2. 10. 15 timbrazos, hasta que el contestador saltó. No dejó mensaje. A los pocos minutos, volvió a sonar. Y luego otra vez. Y otra. Cada llamada era una punzada. Pero ya no era una punzada de dolor. Era otra cosa. Era la confirmación. La prueba de su pánico. El pánico de quien ha sido descubierto. Me quedé sentada en la oscuridad durante horas. Con cada llamada perdida, algo dentro de mí se iba endureciendo. El dolor seguía ahí, por supuesto. Era una brasa ardiente en el centro de mi pecho. Pero alrededor de esa brasa, se estaba formando una capa de hielo. Fría. Dura. Protectora. Mi mente, que había estado en blanco, empezó a funcionar de nuevo. Las palabras que había escuchado volvían una y otra vez. Insoportable. Incapacitación. Control total. No querían a su madre. Querían mi dinero. Y para conseguirlo, estaban dispuestos a destruirme. A humillarme. A encerrarme en una jaula legal, a tratarme como a una niña sin juicio. Las lágrimas que habían amenazado con salir se secaron antes de nacer. Llorar no serviría de nada. Gritarles, enfrentarme a ellos, ¿para qué? Para que me llamaran histérica. Para que usaran mi propia rabia, mi propio dolor, como una prueba más de mi supuesta inestabilidad. No. No les iba a dar esa satisfacción. Si les gritaba, ellos ganarían. Si les lloraba, ellos ganarían. La única forma de no perder esta guerra era no luchar en su campo de batalla. Tenía que elegir el mío. Y mi campo de batalla iba a ser el silencio. El teléfono volvió a sonar. Era ya muy tarde. Miré la pantalla. Javier. De nuevo. Esta vez, sentí una oleada de rabia fría. Una rabia que me dio claridad. Me levanté del sillón. Mis articulaciones crujieron por las horas de inmovilidad. Fui directa al teléfono y, sin pensarlo 2 veces, lo desconecté del cable de la pared. El silencio que vino después fue diferente. Ya no era un silencio opresivo. Era un silencio elegido. Mi silencio. Fue en ese momento, en la quietud de mi salón a oscuras, cuando tomé la decisión. Ellos querían borrarme de sus vidas. Muy bien. Les iba a conceder su deseo. Pero no a su manera. No poco a poco, con excusas y mentiras, arrinconándome hasta que no fuera más que una sombra. No. Si iba a desaparecer, lo haría por completo. De un solo golpe. Me convertiría en un fantasma. Un recuerdo. Un hueco imposible de llenar. Pero antes, tenía que proteger lo que era mío. Tenía que proteger el legado de Carlos. Y sobre todo, tenía que proteger el futuro de mis nietos de la codicia de sus propios padres. Con esa nueva determinación recorriéndome las venas, encendí una pequeña lámpara de mesa. La luz dorada me pareció casi extraña después de tantas horas de penumbra. Fui a la pequeña cómoda que hay en la entrada, esa donde guardo las cosas que nunca se usan. Abrí el tercer cajón, el de abajo del todo. Olía a madera vieja y a naftalina. Dentro,
debajo de unos manteles de hilo que no habían visto la luz en 30 años, estaba lo que buscaba. Una vieja agenda de teléfonos. De tapas de cuero, con las páginas amarillentas por el tiempo. La abrí con cuidado. Mis dedos pasaron por encima de nombres de personas que ya no estaban, de amigos que se habían ido, de una vida pasada. Busqué la letra M. Y allí estaba. Escrito con la caligrafía elegante de Carlos. Mateo García. Abogado. Debajo, un número de teléfono fijo de su despacho. Un número que no había marcado en más de una década. No sabía si seguiría siendo el mismo. No sabía si él seguiría ejerciendo. Mateo era amigo de Carlos, un hombre de su misma quinta. Pero era mi única esperanza. Miré el reloj de la pared. Eran casi las 11 de la noche. Era demasiado tarde para llamar. Pero no importaba. Sostuve la agenda entre mis manos. Ya no sentía el temblor. Mis manos estaban firmes. Mi corazón latía a un ritmo constante y decidido. Ya no era una víctima escuchando tras una línea telefónica. Era una mujer con un plan. Mañana. Mañana empezaría todo. Mañana haría la primera llamada. La primera pieza de mi nuevo futuro se pondría en movimiento. Y ellos no se lo esperarían. Jamás. A la mañana siguiente, me levanté antes de que saliera el sol. No había dormido, pero no me sentía cansada. Me sentía despierta. De una forma en que no me había sentido en años. Conecté de nuevo el teléfono. Sabía que tenía que hacerlo. Parte de mi plan consistía en fingir que nada había pasado. A las 9 en punto, con la vieja agenda de Carlos abierta sobre la mesa, marqué el número de Mateo García. El corazón me dio un vuelco. ¿Y si ya no trabajaba allí? ¿Y si se había jubilado? Despacho de Abogados García y Asociados, dígame, respondió una voz joven y profesional. Sentí un alivio inmenso. Buenos días, dije, mi voz sonando sorprendentemente firme. Quisiera concertar una cita con el señor Mateo García. Soy Isabel Velasco, viuda de Carlos Velasco. Hubo una pequeña pausa al otro lado. Un momento, por favor. Esperé. A los pocos segundos, una voz grave y familiar, aunque envejecida por los años, sonó en el auricular. ¿Isabel? Soy Mateo. ¡Qué sorpresa! ¿Ha ocurrido algo? Hola, Mateo. Me alegro de oírte, respondí con calma. Sí, ha ocurrido algo. Necesito verte. Con urgencia. Es un asunto delicado. Por supuesto, dijo él sin dudar. ¿Puedes venir hoy a las 12? Allí estaré. Colgué. El primer paso estaba dado. El despacho de Mateo estaba en el barrio de Salamanca, en un edificio señorial con un portal de techos altos y un ascensor de madera y forja. Todo olía a cera y a tiempo. Cuando entré, él me esperaba en la puerta. Estaba más viejo, por supuesto. El pelo completamente blanco, más arrugas alrededor de los ojos, pero la misma mirada inteligente y directa que yo recordaba. Isabel, qué alegría verte, aunque me temo que las circunstancias no son buenas, dijo, dándome 2 besos. Las circunstancias son terribles, Mateo, contesté sin rodeos. Nos sentamos en su despacho, una sala impresionante llena de libros de derecho con lomos de cuero y un gran escritorio de caoba. Me ofreció un café. Acepté. Necesitaba el calor de la taza entre mis manos. Él se sentó frente a mí, juntó las manos sobre la mesa y me miró. Cuéntamelo todo, Isabel. Desde el principio. Y lo hice.
Con una calma que me sorprendió a mí misma, le conté la historia de la llamada. No lloré. No levanté la voz. Simplemente, expuse los hechos. Uno detrás de otro. Las palabras de Sofía. El suspiro de Javier. La mención a Marbella, a los 50 millones. Y la palabra final. Incapacitación. Mientras hablaba, la expresión de Mateo pasó de la sorpresa a la incredulidad, y de ahí a una indignación contenida. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un minuto eterno, mirándome fijamente. Yo le sostuve la mirada. Quería que viera que no era una mujer rota. Era una mujer herida, sí, pero no rota. No me lo puedo creer, dijo al fin, negando con la cabeza. Conozco a Javier desde que era un niño. No me puedo creer que sea capaz de algo así. Yo tampoco podía, Mateo. Pero lo escuché. Y ahora tengo que actuar. No por venganza. Sino por protección. Por mi dignidad, por el legado de Carlos y por el futuro de mis nietos. Haces bien, Isabel. Muy bien, afirmó, su voz ahora profesional y decidida. Y por supuesto que te voy a ayudar. Vamos a trazar un plan. Lo primero es poner a salvo tu patrimonio. Protegerlo de cualquier ataque, incluido el legal. Se levantó y empezó a pasear por el despacho, con las manos en la espalda. Quieren solicitar tu incapacitación, dijo con una media sonrisa irónica. Muy bien. Nos vamos a adelantar. Lo primero que vas a hacer, mañana mismo, es ir a un psicólogo clínico de mi confianza. Necesitamos un informe pericial completo que certifique que estás en pleno uso de tus facultades mentales. Un documento oficial, fechado, que demuestre que cualquier decisión que tomes a partir de ahora, la tomas con total lucidez. Será nuestra primera línea de defensa. Asentí. Era una idea brillante. Preventiva. Lo segundo, continuó, es blindar tus bienes. Tienes el piso de Madrid, el chalet de Marbella y la cartera de inversión, ¿correcto? Correcto. Perfecto. Vamos a constituir una sociedad limitada. Una SL. A tu nombre, por supuesto. Y vamos a transferir la propiedad de todos tus bienes a esa sociedad. Es como meter todo tu patrimonio en una caja fuerte legal. Tú seguirás siendo la dueña de la caja, la única administradora, pero legalmente, los bienes ya no estarán a tu nombre como persona física, sino a nombre de la empresa. Esto hace que cualquier intento de embargo o control externo sea infinitamente más complicado. Lo explicó de una forma tan sencilla que lo entendí al instante. Una caja fuerte. Me gustó la imagen. Y tercero, Isabel. El testamento. Tenemos que actualizarlo. Dejarlo todo atado y bien atado. Quiero que pienses muy bien qué quieres hacer. ¿A quién quieres dejarle qué? Y sobre todo, ¿bajo qué condiciones? En ese momento, mientras Mateo hablaba, sonó mi teléfono móvil dentro de mi bolso. Lo saqué. La pantalla brillaba con el nombre de mi hijo. Javier. Le enseñé el teléfono a Mateo. Él asintió levemente, como diciéndome, adelante. Deslicé el dedo y contesté. Sí, cariño, dije, mi voz sonando tan normal, tan maternal como siempre. Fue un esfuerzo titánico, pero lo conseguí. Mamá, ¿estás bien?, preguntó él. Había preocupación en su voz. O quizás era culpa. Te he estado llamando desde ayer y no contestabas. Me tenías preocupado. Ay, hijo, perdona. Es que no me encontraba muy bien anoche y desconecté el teléfono para descansar. Pero ya estoy mejor.
He salido a hacer unos recados. Mentí sin pestañear. Ah, bueno. Menos mal, dijo, y pude oír el alivio en su voz. El alivio de que su plan no había sido descubierto. Oye, entonces, lo del domingo sigue en pie, ¿no? Claro que sí, hijo. Por supuesto. Os espero a comer. Genial, mamá. Pues nos vemos el domingo. Un beso. Un beso, cariño. Colgué. Levanté la vista y miré a Mateo. Él me observaba con una mezcla de tristeza y una admiración que no supo ocultar. Tienes más fuerza de la que crees, Isabel, dijo en voz baja. No, Mateo, respondí yo, guardando el móvil en el bolso. Tengo la fuerza que me han obligado a tener. Esa noche, al salir del despacho de Mateo, la calle estaba ya iluminada por las farolas. Por primera vez en 24 horas, sentí que podía respirar hondo. El dolor no se había ido, pero ya no me ahogaba. Ahora, a su lado, había algo más. Había esperanza. Tenía un plan. El tablero de ajedrez estaba dispuesto. Y esta vez, yo no iba a ser un peón en la partida de nadie. Pausa breve. Saben, esa noche, mientras volví a casa, comprendí que a veces, la vida te empuja al abismo no para que caigas, sino para que descubras que tienes alas. Si mi historia les está tocando el corazón, si creen como yo en la fuerza para renacer, les agradecería que se suscribieran a nuestro canal y compartieran sus pensamientos en los comentarios. Su apoyo es mi mayor aliento. Y ahora, permítanme que les cuente cómo fue aquella comida del domingo. La comida de las mentiras. El domingo llegó con un sol frío y brillante, de esos que iluminan pero no calientan. Decidí que la comida no sería en mi casa. Los llamé por la mañana. Hijo, ¿sabes qué? Le dije con mi mejor voz de madre cansada. No me encuentro con muchas fuerzas para cocinar hoy. ¿Por qué no comemos en vuestra casa y yo llevo el postre? Hubo un instante de silencio. Pude imaginar el gesto de contrariedad de Sofía. Pero Javier no podía negarse. Claro, mamá. Como quieras. No te preocupes, nosotros preparamos algo. Era perfecto. Necesitaba estar en su territorio. Observarlos en su hábitat natural, ahora que conocía a las fieras que se escondían tras sus sonrisas. Llegué a la 1:30 en punto. La casa era grande, moderna, en una de esas urbanizaciones a las afueras donde todo parece perfecto e impersonal. Una casa que, por cierto, habían podido comprar gracias a la generosa ayuda que les di para la entrada. Otro recuerdo amargo. Abuela, gritaron Lucía y Pablo al verme. Corrieron hacia mí y se colgaron de mi cuello. Ese fue el único momento real de todo el día. Los abracé con todas mis fuerzas, hundiendo mi cara en sus cabellos. Olían a limpio, a champú de manzana. A inocencia. Cerré los ojos y guardé ese abrazo en un rincón de mi memoria, como quien guarda un tesoro. Sabía que iba a necesitar recordarlo. Os he traído vuestros dulces favoritos, les susurré. Sofía apareció en el umbral del salón. Llevaba un vestido de punto beige, impecable. Unas perlas discretas en las orejas. Su sonrisa era tan perfecta como artificial. Isabel, qué bien que hayas venido, dijo, dándome 2 besos al aire, sin que sus mejillas rozaran la mía. Pero ya sabes que intentamos que los niños no coman mucho azúcar. La primera puya. Apenas llevaba 1 minuto en su casa. Solo por hoy, mujer. Es domingo, respondí con una sonrisa igual de falsa. Javier salió de la cocina secándose las manos en un trapo. Tenía una expresión nerviosa. Evitaba mirarme a los ojos.
Mamá, qué alegría verte, dijo, abrazándome de forma torpe y apresurada. Olía a vino y a culpabilidad. La comida fue una obra de teatro. Una comedia de enredos con un solo espectador que conocía el guión. Yo. Observé cada detalle como nunca antes lo había hecho. Observé cómo Sofía colocaba los cubiertos con una precisión milimétrica. Cómo le llenaba la copa de vino a Javier sin que él se lo pidiera. Cómo intercambiaban miradas fugaces por encima de mi cabeza cuando yo contaba alguna anécdota. Hablaban del trabajo de Javier. De las clases de ballet de Lucía. Del partido de fútbol de Pablo. De todo y de nada. Un ruido de fondo diseñado para llenar el silencio, para mantener las apariencias. Yo comía despacio. Asentía. Sonreía. Hacía preguntas. Me convertí en la mejor actriz que jamás había existido. Interpreté el papel de mi vida, el de Isabel Velasco, la madre feliz e ignorante. El momento llegó con el café. Lo supe en cuanto Sofía se reclinó en su silla y cruzó las manos sobre la mesa. Era la postura que adoptaba cuando iba a dirigir una reunión. Oye, mamá, empezó Javier, removiendo su café con más energía de la necesaria. El otro día Sofía y yo estuvimos hablando. Aquí venía. La primera maniobra. Estuvimos pensando en ti, continuó Sofía, tomando el control. Te vemos a veces un poco cansada, un poco agobiada con todo. La casa, las gestiones. No estoy agobiada, respondí con suavidad, sin dejar de sonreír. Bueno, pero es normal a tu edad, se apresuró a decir ella. Y pensábamos, sobre todo por el chalet de Marbella. Es una propiedad muy grande, con mucho mantenimiento. Y tú apenas vas por allí. Quizás sería bueno para ti liberarte de esa carga. La palabra. Carga. Qué curiosa elección. Los niños adoran esa casa, añadió Javier, como si eso fuera un argumento irrefutable. Sería maravilloso poder usarla más a menudo, que ellos crecieran con esos recuerdos familiares. Dejé mi taza de café sobre el plato. El ruido de la porcelana fue el único sonido durante un par de segundos. Los miré a ambos. Primero, a él. Luego, a ella. Entiendo, dije simplemente. Se miraron, sorprendidos por mi falta de resistencia. Probablemente esperaban una negativa rotunda, una discusión. Pensamos, continuó Javier, envalentonado, que a lo mejor podrías considerar, no sé, dejarnos a nosotros la gestión. Para que te olvides de los problemas. Nosotros nos encargaríamos de todo. Por tu bien. Y por el de los niños, claro. Por mi bien. La mentira era tan burda que casi me dio pena. Mantuve mi expresión neutral. Incliné la cabeza, como si estuviera sopesando seriamente su generosa oferta. Es una decisión importante, dije al fin, mi voz sonando pensativa. El chalet tiene mucho valor sentimental para mí. Vuestro padre y yo pasamos allí momentos muy felices. Usé el recuerdo de Carlos como un escudo. Claro, mamá, lo entendemos, dijo Javier rápidamente. No queremos presionarte. Solo que lo pienses. Lo pensaré, aseguré. Necesito tiempo para pensar en una cosa así. La cara de Sofía mostró una sombra de impaciencia. Ella quería una respuesta. Quería un sí. Pero mi respuesta fue lo suficientemente ambigua como para no poder rebatirla. Había ganado ese pequeño asalto. El resto de la tarde transcurrió en una extraña calma tensa. Jugué con mis nietos en el jardín, consciente de que cada risa, cada abrazo, podría ser el último en mucho tiempo.
Lucía me enseñó un dibujo que había hecho para mí. Un sol, una casa y 3 figuras. Ella, Pablo y yo. Esta eres tú, abuela, me dijo, señalando la figura más grande. Me agaché y la abracé. Es precioso, mi vida. Lo guardaré, siempre. Y en ese momento, el dolor de la traición volvió con una fuerza arrolladora. Lo que más me dolía no era perder el dinero, ni la casa. Era perder eso. Perder los dibujos de mi nieta. Cuando llegó la hora de irme, la despedida fue extraña. ¿Vendrás el próximo domingo, abuela?, preguntó Pablo. Sentí un nudo en la garganta. Ya veremos, mi amor. La abuela os llamará, ¿vale? Javier me acompañó hasta la puerta. Sofía se quedó dentro, convenientemente ocupada. Mamá, sobre lo de la casa, empezó él en voz baja. Levanté una mano para detenerle. Ahora no, Javier. Te he dicho que tengo que pensarlo. No hablemos más de eso hoy. Claro, claro, dijo él, aliviado por posponer la confrontación. Me dio un beso en la mejilla. Por un instante, vi en sus ojos al niño que yo había criado. Pero fue solo un espejismo. El niño ya no estaba. En su lugar había un hombre dispuesto a vender a su madre por comodidad. Adiós, hijo, le dije. Y mientras me alejaba por el sendero del jardín, supe que esas palabras tenían un significado que él ni siquiera podía empezar a comprender. Era un adiós de verdad. La semana que siguió a aquella comida fue un torbellino. Un torbellino silencioso y metódico que solo existía dentro de las paredes de mi casa y en el despacho de Mateo. Para el resto del mundo, yo seguía siendo Isabel Velasco, una viuda de vida tranquila. Pero por dentro, era una generala planeando su batalla más importante. Cada día movía un hilo invisible. El lunes firmé ante notario la constitución de la sociedad limitada. Patrimonios Velasco, S.L., la llamamos. Un nombre impersonal, frío. Metí allí dentro el chalet de Marbella, la cartera de inversión y hasta el propio piso de Madrid. Todo quedó a buen recaudo en aquella caja fuerte legal que Mateo había ideado. El martes fui al psicólogo que me recomendó. Un hombre amable, de barba blanca, que me hizo preguntas durante 2 horas. Hablamos de mi vida, de mis rutinas, de mis recuerdos. No le conté mi problema, no era necesario. Al terminar, me aseguró que redactaría un informe detallado sobre mi excelente estado de salud mental. Otra pieza encajaba en su sitio. El miércoles, Mateo me llamó con noticias inesperadas. Isabel, ha surgido una oportunidad que no podemos dejar pasar, me dijo. Tengo un cliente, un ejecutivo extranjero que se traslada a Madrid con urgencia. Busca comprar un piso en tu zona. Paga al contado y quiere cerrar la operación lo antes posible. Sé que es precipitado, pero... Dile que sí, Mateo, le interrumpí sin dudarlo. Era la señal que estaba esperando. Dile que acepto su oferta. El destino, a veces, también mueve sus propios hilos. Y así, mientras mis bienes más importantes quedaban protegidos, mi hogar, el lugar donde había criado a mi hijo, el refugio de mis últimos 35 años, se puso en venta. El resto de la semana lo dediqué a empaquetar. Pero no empaquetaba para una mudanza. Empaquetaba para una huida. Empecé por el salón. Cada objeto entre mis manos era un recuerdo. Una foto de Javier con su primera bicicleta. Una figura de porcelana que Carlos me regaló en un aniversario. El reloj de sobremesa que había pertenecido a mi padre. Cogía cada cosa, la sostenía por un instante, me despedía de ella en silencio, y la envolvía en papel de periódico. Algunas cajas irían a un guardamuebles que Mateo había contratado a nombre de la sociedad.
Otras, las marcaría con una cruz roja. Eran para donar. No quería dejarles nada. Solo el vacío. Fue el viernes por la tarde, mientras estaba arrodillada en el suelo del dormitorio rodeada de cajas, cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Me asomé a la mirilla. Era Sofía. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué hacía ella aquí, sola? Nunca venía a verme si no era con Javier. Respiré hondo. Me recompuse. Abrí la puerta. Sofía, qué sorpresa, dije, intentando que mi voz sonara natural. Hola, Isabel, dijo ella, forzando una sonrisa. Sus ojos pasaron por encima de mi hombro y escanearon el pasillo, lleno de cajas apiladas. Veo que estás ocupada. ¿Haciendo limpieza? Algo así, respondí, sin darle más explicaciones. Me hice a un lado para dejarla pasar. Era mejor enfrentarse a esto dentro que en el rellano. Entró con esa seguridad que siempre la caracterizaba, dejando su bolso de marca sobre la butaca. Bueno, empezó, yendo directa al grano como siempre. Javier y yo estábamos preocupados. No nos has dicho nada sobre lo que hablamos el domingo. Sobre la casa de Marbella. Me senté en el sofá, frente a ella. Decidí no andarme con rodeos. No hay nada que decir, Sofía. He estado pensando, y he tomado una decisión. Sus ojos brillaron con interés. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y bien? La casa se queda como está, dije con calma. Su sonrisa se borró al instante. La decepción fue tan evidente que casi pude tocarla. ¿Cómo?, preguntó, su tono volviéndose más duro. Pero Isabel, creíamos que habías entendido que era lo mejor para todos. Para tu tranquilidad. Mi tranquilidad está perfectamente, Sofía. Y mis bienes, también. Se levantó, molesta. Empezó a pasear por el pequeño espacio que quedaba libre en el salón. No sé a qué viene este cambio de actitud. El domingo parecías razonable. Es Javier, ¿verdad? Seguro que no quiere presionarte y te está consintiendo demasiado. Pero hay que ser prácticos. Ese chalet vale una fortuna, ¿y nosotros? Se detuvo en seco. Se dio cuenta de que estaba hablando de más. Me levanté yo también y me acerqué a ella. Me detuve a apenas 1 metro de distancia. La miré directamente a los ojos. Lo que es curioso, Sofía, dije, mi voz sonando baja y deliberadamente lenta, es la de cosas que una puede llegar a enterarse por casualidad. Ella frunció el ceño, sin entender. A veces, continué, la gente se olvida de colgar el teléfono. Y entonces una escucha conversaciones que no debería. Conversaciones muy reveladoras. Vi el cambio en su rostro. Fue sutil, pero innegable. Un ligero ensanchamiento de las pupilas. La sangre abandonando sus mejillas. Palideció. No, no sé de qué me estás hablando, tartamudeó. No, pregunté, inclinando la cabeza. Qué extraño. Yo diría que sí lo sabes. Sabes perfectamente de lo que hablo. Hablo de incapacitación. Hablo de control total. El pánico se apoderó de su cara. Por primera vez en todos los años que la conocía, vi a Sofía perder la compostura. Dio un paso atrás, como si mis palabras la hubieran golpeado físicamente. Tengo que irme, balbuceó, cogiendo su bolso a toda prisa. Esto es un malentendido. Te tengo que hablar con Javier. Sí, respondí con una sonrisa helada. Deberías. Habladlo. Haced planes. Pero hacedlo rápido.
Porque el tiempo, a veces, se acaba cuando menos te lo esperas. No dijo nada más. Prácticamente huyó de mi casa. Cuando la puerta se cerró, me apoyé en ella y solté todo el aire que estaba conteniendo. Me temblaban las piernas. Pero me sentía poderosa. Había movido otro hilo. El hilo del miedo. Ahora sabían que yo sabía. La partida de ajedrez se había vuelto mucho más interesante. Esa noche, mientras terminaba de guardar mis pocas pertenencias personales en una maleta, fotos, algunas joyas de mi madre, los dibujos de mis nietos, tomé la última decisión. Mañana era sábado. Mañana por la tarde, Javier y Sofía siempre iban al gimnasio juntos. Los niños se quedaban con una cuidadora. Mañana por la tarde, yo iría al colegio de mis nietos a la hora de la salida. La autorización que firmé a principio de curso para poder recogerlos en caso de emergencia seguía vigente. Iba a despedirme de ellos. A mi manera. En silencio. Sería mi último movimiento. El más doloroso. Pero también, el más necesario. El sábado amaneció con un sol pálido, casi tímido. Para mí, era el día más largo y a la vez el más corto de mi vida. Cada minuto pesaba. Cada tic-tac del reloj de la pared era una cuenta atrás. Mi piso estaba casi vacío. Las cajas apiladas en el salón parecían lápidas de una vida pasada. Mi maleta, la única que me llevaría, esperaba junto a la puerta como un perro fiel. Pasé la mañana en una especie de limbo. No podía comer. No podía sentarme. Me limitaba a caminar por las habitaciones desnudas, tocando por última vez el marco de una puerta, la superficie fría de una ventana. Despedirme en silencio. A las 5:45, cogí mi bolso y salí de casa. El aire de la calle era frío y me golpeó la cara. Caminé despacio hacia el colegio de los niños. Mi corazón latía con una fuerza desordenada, una mezcla de miedo y una tristeza tan profunda que me costaba respirar. Este era el paso más difícil. El que ponía a prueba toda mi resolución. Llegué a la puerta del colegio justo cuando sonaba el timbre de salida. Un río de niños con mochilas de colores empezó a inundar la acera. Y entonces los vi. A mis dos pequeños. Lucía, con sus 10 años y su mirada seria, cogía de la mano a Pablo, que con sus 7 años no paraba de saltar y mirar a todos lados. «Abuela», gritó Pablo al verme. Su cara se iluminó. Esa sonrisa. Esa sonrisa pura, sin dobleces. Fue como un puñal directo al corazón. Corrieron hacia mí. Me agaché para recibirlos y el impacto de sus pequeños cuerpos casi me derriba. «¿Qué haces aquí, abuela?», preguntó Lucía, sorprendida, mientras me abrazaba fuerte. «Hoy nos recoge la cuidadora». «Lo sé, mi vida», le dije, acariciando su pelo. «Pero la abuela quería daros una sorpresa». «¿Os apetece ir a tomar un helado?». Sus ojos se abrieron como platos. «Sí», gritaron los dos a la vez. Fuimos a la heladería de la plaza, su favorita. Nos sentamos en una de las mesitas de fuera, aunque hacía un poco de frío. Pablo pidió chocolate con trocitos. Lucía, fresa y vainilla. Yo solo pedí un café. No habría podido tragar nada más. Los observé mientras comían, intentando grabar en mi memoria cada detalle. La forma en que Pablo se manchaba la nariz de chocolate. El gesto concentrado de Lucía al intentar que no se le cayera ni una gota. Sus risas. Sus pequeñas conversaciones sobre los amigos del cole. Eran perfectos. Inocentes. Ajenos a la tormenta que se cernía sobre ellos. «Abuela, ¿estás triste?», preguntó Lucía de repente, con esa intuición afilada que siempre me desarmaba. Me obligué a sonreír. «No, mi amor». «¿Por qué lo dices? ¿Por qué no dices nada?». «Solo nos miras», respondió. Respiré hondo. Era el momento. «Es que os voy a echar mucho de menos», dije, mi voz sonando un poco rota. «¿Te vas de viaje?», preguntó Pablo, con la boca llena de helado. «Sí, cariño».
La abuela va a hacer un viaje. Un viaje muy, muy largo. ¿Y podemos ir contigo?, insistió. Tuve que tragar saliva para que no se me quebrara la voz. No esta vez, mi vida. Es un viaje que la abuela tiene que hacer sola. Pero, busqué en mi bolso 2 pequeñas cajitas de terciopelo azul. Les di una a cada uno. Os he traído un regalo. Las abrieron con curiosidad. Dentro de cada caja, sobre un fondo de raso blanco, había una cadenita de plata. Y de cada una colgaba la mitad de un corazón. Es medio corazón, dijo Lucía, extrañada. Sí, respondí. La abuela tiene la otra mitad. Es para que, aunque yo esté muy lejos, nuestros corazones estén siempre juntos. Cuando os sintáis tristes o me echéis de menos, solo tenéis que tocarlo, y sabréis que yo estoy pensando en vosotros. ¿Me lo prometéis? Pablo asintió, fascinado con su nuevo tesoro. Pero Lucía me miraba fijamente. Sus ojos, tan parecidos a los de Carlos, parecían ver a través de mí. Abuela, dijo en voz muy baja. Tú no vas a volver, ¿verdad? La pregunta me golpeó con la fuerza de una ola. Contuve las lágrimas con un esfuerzo sobrehumano. Me incliné sobre la mesa y le cogí su pequeña mano. Yo siempre voy a volver a vosotros, Lucía, le susurré. De una forma o de otra. Siempre estaré en vuestro corazón. No lo olvides nunca. Se quedó mirándome, en silencio. Creo que, a su manera, lo entendió. Pagué los helados y nos levantamos. El sol empezaba a caer y el cielo se teñía de tonos anaranjados. El tiempo se había acabado. Tenía que devolverlos antes de que alguien se diera cuenta. Los acompañé hasta la esquina de su calle. No quería acercarme más. Bueno, mis amores. La abuela se tiene que ir ya, dije, agachándome para ponerme a su altura. Los abracé. Uno por uno, y luego a los 2 a la vez. Fue un abrazo desesperado. Intenté memorizar el olor de sus cabellos, el calor de sus cuerpos, el sonido de sus respiraciones. Portaos bien. Quereos mucho. Y no olvidéis nunca, nunca, que la abuela os quiere más que a nada en el mundo. Les di un beso en la frente a cada uno. Y me puse de pie. Corred a casa ya, les dije, intentando sonreír. Los vi alejarse, dándose la vuelta varias veces para decirme adiós con la mano. Me quedé allí, en la acera, hasta que doblaron la esquina y desaparecieron. Y entonces, todo el peso del mundo cayó sobre mí. Me apoyé en una farola, porque sentí que las piernas no me sostenían. Las lágrimas, por fin, corrieron por mis mejillas. Libres. Calientes. Desoladoras. Lloré en silencio durante 1 minuto. Por ellos. Por mí. Por la familia que habíamos sido y que nunca más volveríamos a ser. Cuando levanté la vista, secándome las lágrimas con el dorso de la mano, un coche que me resultaba familiar giró en la esquina por la que yo había venido. Era el coche de Javier. El pánico me atenazó. Debía de haber salido antes del gimnasio. Seguramente Sofía le había contado nuestra conversación y venía a buscarme. Nuestras miradas se cruzaron a través del parabrisas. Vi la sorpresa en su cara, y luego, la alarma. Abrió la boca para gritar mi nombre. No esperé a escucharlo. Me di la vuelta y empecé a caminar en dirección contraria. Rápido. Sin mirar atrás. Doblé la primera esquina que encontré y me perdí entre las calles, mi corazón martilleando contra mis costillas. No me siguió. Quizás no le dio tiempo. O quizás, en el fondo, una parte de él se sintió aliviada. Mientras me alejaba, con el sabor salado de las lágrimas todavía en los labios, lo supe. Se había acabado. El adiós había sido dado. Ahora, solo quedaba desaparecer. Esa misma noche, después del encuentro con Javier,
no volví a mi piso. No podía. Sabía que me estaría esperando. Fui a un pequeño hotel cerca de Atocha, un lugar anónimo donde pagué en efectivo y me registré con mi nombre de soltera. Fue la primera noche en mucho tiempo que dormí sin sobresaltos. A la mañana siguiente, muy temprano, fui a por mi coche, que había dejado aparcado en una calle discreta. Conduje hasta el aeropuerto de Barajas. No llevaba equipaje, solo mi bolso y una pequeña maleta de mano. En el aparcamiento de larga estancia, busqué una plaza en el rincón más alejado. Apagué el motor. El silencio dentro del coche era absoluto. Saqué mi teléfono móvil, el último vínculo que me ataba a mi vida anterior. Lo miré por un instante. Había decenas de llamadas perdidas de Javier. Mensajes de texto. Lo apagué. Abrí la carcasa, saqué la pequeña tarjeta SIM, la partí en dos con mis uñas y la tiré por la ventanilla. Luego, dejé el teléfono en la guantera. Y las llaves del coche, puestas en el contacto. Quien lo encontrara, tendría un regalo. Salí del coche y no miré atrás. Caminé hacia la terminal con la espalda recta. Con cada paso, sentía que me quitaba un peso de encima. El peso de las expectativas, de los sacrificios, de un amor que se había vuelto tóxico. En el mostrador, compré un billete de ida. Solo de ida. ¿A dónde?, me preguntó la empleada. Al primer vuelo que salga para Tenerife, respondí. Siempre había querido conocer las islas. Carlos y yo habíamos planeado ir muchas veces, pero nunca encontrábamos el momento. Ahora, el momento me había encontrado a mí. El vuelo fue tranquilo. Me senté junto a la ventanilla y vi cómo Madrid se hacía cada vez más pequeña, hasta convertirse en un simple dibujo de luces y calles, y luego desaparecer bajo un manto de nubes. Sentí una punzada de tristeza, sí. Pero no era una tristeza desgarradora. Era la melancolía serena de quien se despide de algo que ya estaba muerto. Cuando el avión empezó a descender sobre Tenerife, el paisaje cambió por completo. El azul intenso del océano Atlántico me deslumbró. Vi las montañas volcánicas, la vegetación exuberante. Era otro mundo. Un mundo nuevo. Mi mundo. Al salir del aeropuerto, una ráfaga de aire cálido y húmedo, cargado de olor a sal y a flores, me recibió. Respiré hondo. Era el aire de la libertad. No tenía un plan. No tenía a nadie esperándome. No tenía un lugar al que ir. Y esa sensación, en lugar de asustarme, me llenó de una calma inmensa. Por primera vez en mi vida, el camino estaba completamente en blanco. Podía dibujar lo que quisiera en él. Cogí un taxi y le dije al conductor que me llevara a un pueblo pequeño de la costa norte. Un lugar tranquilo, lejos de las zonas turísticas. Durante el trayecto, me dediqué a mirar por la ventanilla. Todo era diferente. La luz, los colores, la arquitectura. Encontré una pequeña pensión regentada por una mujer mayor, de sonrisa amable y piel curtida por el sol. Al registrarme, cuando me pidió el nombre, dudé un instante. Elena, dije. Elena Martínez. Martínez era el apellido de mi madre. Y Elena. Elena siempre me había parecido un nombre lleno de luz. Isabel Velasco se había quedado en Madrid, en un coche abandonado en el aparcamiento de Barajas. La mujer que estaba en esa isla era Elena. Los primeros días, no hice nada. Absolutamente nada. Me levantaba tarde. Paseaba durante horas por la orilla de una playa de arena negra, dejando que las olas borraran mis huellas. Me sentaba en un banco frente al mar y me quedaba allí, simplemente, existiendo. Viendo cómo los pescadores reparaban sus redes.
escuchando el grito de las gaviotas. Fue una cura. El mar, con su ritmo constante, empezó a sanar las heridas de mi alma. La soledad no me pesaba. Al contrario. Me estaba reencontrando conmigo misma, con la mujer que había sido antes de ser la esposa de Carlos, antes de ser la madre de Javier. A la semana, empecé a buscar un lugar para vivir. No quería lujos. Quería un hogar. Encontré un pequeño apartamento en la parte alta del pueblo. Era modesto, pero tenía un balcón desde el que se veía un trocito de mar. Lo alquilé. Lo amueblé con 4 cosas de segunda mano. Una cama, una mesa, un par de sillas y un sillón cómodo para leer. Una tarde, paseando por las callejuelas del pueblo, pasé por delante de una pequeña tienda de manualidades. En el escaparate, había una caja de acuarelas y un bloc de dibujo. Me detuve. De joven, antes de casarme, me encantaba pintar. Era algo que había olvidado por completo, enterrado bajo capas y capas de obligaciones. Entré y compré la caja de acuarelas. Esa misma tarde, me senté en mi balcón. El sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas, rosas y violetas imposibles. Abrí la caja. Mojé el pincel en el agua. Y empecé a pintar. No era una obra de arte, por supuesto. Mis manos estaban torpes, desacostumbradas. Pero mientras mezclaba los colores, mientras intentaba capturar la belleza de aquel atardecer, sentí una alegría. Una alegría pura, infantil, que no sentía desde hacía décadas. Era la alegría de crear algo. De hacer algo solo para mí. Ese fue el verdadero comienzo de mi nueva vida. La vida de Elena. Pausa larga. Ese cuadro, el primero que pinté, todavía cuelga en la pared de mi salón. Es un recordatorio. Un recordatorio de que incluso después del atardecer más oscuro, siempre llega un nuevo amanecer. Mi viaje no había hecho más que empezar. Si todavía siguen aquí, escuchando mi historia, les pido que me ayuden dejando un número 1 en los comentarios. Así sabré que todavía tengo compañeros de viaje en esta travesía. Su presencia es el mayor aliento para poder contarles la última parte, la parte en la que el destino empezó a reclamar lo que un día se llevó. Mientras yo aprendía a distinguir el canto de los mirlos del de los canarios en mi pequeño balcón de Tenerife, en Madrid se desataba la tormenta. Todo lo que ocurrió después, por supuesto, no lo vi. Me lo contó Mateo, mi abogado, meses más tarde, a través de cartas que nos enviábamos a un apartado de correos. Cartas discretas, sin remitente. Él me mantenía informada. Era parte de nuestro plan. Según me contó, el caos empezó el lunes por la mañana. Javier, después de un fin de semana de llamadas infructuosas y un creciente nerviosismo, se presentó en mi piso. Supongo que esperaba encontrarme enferma en la cama, o quizás enfadada y dispuesta a discutir. Lo que no esperaba, desde luego, era que un hombre extranjero, de aspecto nórdico y con un español limitado, le abriera la puerta. Disculpe, ¿quién es usted?, le preguntó mi hijo, desconcertado. Busco a mi madre, Isabel Velasco. Esta es su casa. Le corrigió el hombre, con amabilidad. Era su casa. Yo soy el nuevo propietario. Se la compré la semana pasada. La señora Velasco me dio las llaves el sábado por la mañana. Mateo me describió la cara de Javier en ese momento, según se la contó el nuevo dueño. Una mezcla de incredulidad, pánico y rabia. Eso es imposible, balbuceó Javier. Mi madre no vendería su casa. No sin decírmelo a mí. El hombre, simplemente, se encogió de hombros y le mostró una copia de la escritura de compraventa. Mi firma, clara y legible, estaba al final del documento. De mi piso,
Javier fue directo al despacho de Mateo. Entró como un huracán, sin pedir cita. ¿Dónde está mi madre?, le exigió. ¿Qué es esta locura de que ha vendido el piso? Mateo, con la calma que le caracterizaba, le pidió que se sentara. Javier se negó. No me siento. Quiero saber dónde está. Usted es su abogado, tiene que saberlo. Javier, le respondió Mateo con voz firme, lo único que puedo decirte es que tu madre es una mujer adulta, plenamente competente y con total derecho a tomar las decisiones que considere oportunas sobre su vida y sus propiedades. Y no tengo obligación de revelarte su paradero si ella no lo desea. Pero soy su hijo, gritó Javier. Y precisamente por eso, le contestó Mateo, mirándole fijamente, quizás deberías preguntarte qué has hecho para que tu madre tome una decisión tan drástica. Aquello fue solo el principio. Durante las semanas siguientes, Javier y Sofía intentaron localizarme por todos los medios. Llamaron a mis pocas amigas, a familiares lejanos con los que no hablaba en años. Incluso, me contó Mateo, llegaron a poner una denuncia por desaparición. Pero la policía, al comprobar que la venta del piso había sido legal y que no había signos de violencia, archivó el caso. No era una desaparición. Era una ausencia voluntaria. Fue entonces, al ver que todas las puertas se cerraban, cuando dieron el paso final. El que yo sabía que darían. Hicieron exactamente lo que habían planeado aquella tarde al teléfono. Presentaron una demanda judicial para solicitar mi incapacitación. Alegaron que mi comportamiento era errático. Que mi repentina desaparición y la venta precipitada de mis bienes eran prueba de que no estaba en mi sano juicio. Que sufría un deterioro cognitivo senil. Usaron palabras técnicas, crueles. Querían que un juez me declarara mentalmente incompetente para así poder anular todas mis decisiones y tomar el control de la sociedad limitada, la caja fuerte donde yo había guardado mi patrimonio. Era su último cartucho. Su movimiento desesperado. El día de la vista preliminar, Mateo fue en mi representación. Javier y Sofía estaban allí, con sus abogados, interpretando el papel de hijos preocupados y afligidos. Su abogado expuso sus argumentos. Habló de mi edad, de mi viudez, de mi supuesta vulnerabilidad. Pintó un cuadro de una anciana confundida a la que un abogado sin escrúpulos, refiriéndose a Mateo, había manipulado para quedarse con su fortuna. Cuando terminó, el juez le dio la palabra a Mateo. Él no dijo mucho. Simplemente, se levantó, se acercó al estrado y presentó un documento. Señoría, dijo con voz clara, esto es un informe pericial psicológico completo, realizado a mi clienta, la señora Isabel Velasco, la semana anterior a su partida. Está firmado por el doctor aclamado en psiquiatría forense, don Luis Peña. El informe concluye, y cito textualmente, que la señora Velasco se encuentra en un estado de salud mental excelente, sin ningún tipo de deterioro cognitivo, y con una capacidad de juicio y toma de decisiones superior a la media para su edad. Mateo dejó el informe sobre la mesa del juez. Cualquier decisión que mi clienta haya tomado, concluyó, la ha tomado en pleno y absoluto uso de sus facultades. El caso está cerrado. Y así fue. El juez desestimó la demanda en el acto. La partida de ajedrez había terminado. Jaque mate. Las consecuencias para ellos, me escribió Mateo, fueron devastadoras. No solo por la humillación pública en los círculos legales, sino porque, al parecer, habían contado con mi dinero para solucionar sus propios problemas. Tenían deudas. Muchas. Habían vivido por encima de sus posibilidades, manteniendo un estilo de vida que no se podían permitir, siempre con la red de seguridad de la herencia de su padre. Sin esa red, se cayeron. Tuvieron que vender su casa. La casa grande y moderna en la urbanización. Se mudaron a un piso de alquiler,
mucho más pequeño. Javier tuvo que vender su coche de alta gama. Sofía, me imagino, tuvo que despedirse de sus bolsos de marca y sus joyas. Cuando leí esa parte de la carta de Mateo, no sentí alegría. No sentí satisfacción. Sentí una profunda y amarga tristeza. Una tristeza por el hijo que había criado. Por el hombre en el que se había convertido. Un hombre que había valorado más el dinero que a su propia madre. Y supe, con una certeza absoluta, que había hecho lo correcto. No por castigarlos, sino por salvarme a mí. Los años pasaron. Uno, luego otro, y otro más. El tiempo en la isla tiene un ritmo diferente. Es más lento, más suave. Como la marea que sube y baja sin prisa. Mi vida como Elena Martínez se fue asentando. Me hice un pequeño círculo de amigas, mujeres como yo, de distintos lugares del mundo, que habían encontrado en Tenerife su refugio. Pintaba casi cada día. Mi pequeño apartamento se llenó de lienzos con paisajes marinos, con los colores vibrantes de las bugambillas, con los rostros arrugados de los pescadores del pueblo. Incluso llegué a vender algunos cuadros en una pequeña galería local. Pero aunque mi presente estaba en la isla, una parte de mi corazón seguía en Madrid. Una vez al mes, iba al apartado de correos que habíamos establecido con Mateo. Allí siempre me esperaba una carta suya. Eran cartas discretas, profesionales. Me informaba del estado de mis inversiones, de la buena marcha de la sociedad. Y a veces, entre los datos financieros, dejaba caer alguna pequeña píldora de información personal. Javier sigue en su nuevo trabajo, los niños han empezado el nuevo curso. Y lo más importante, me reenviaba las cartas y los dibujos que mis nietos le dejaban para mí. Ese era mi verdadero tesoro. Guardaba cada dibujo, cada carta escrita con su letra infantil, que con los años se iba volviendo más segura, más definida. Abuela, te echo de menos, me escribía Pablo. Hoy en el cole hemos hablado de los volcanes y me he acordado de ti. Lucía era más profunda. Abuela, a veces por la noche miro mi medio corazón y me pregunto si tú estás mirando el tuyo. Papá y mamá dicen que te fuiste porque estabas enferma, pero yo no me lo creo. Yo les respondía a través de Mateo. Les contaba historias de mis viajes imaginarios, les enviaba postales desde lugares lejanos que compraba en las tiendas para turistas. Nunca revelé dónde estaba. Era mi forma de protegerlos. De quererlos desde la distancia. De construir un puente secreto que solo nosotros tres podíamos cruzar. Y así pasaron 5 años. 5 años de paz, de pintura y de cartas secretas. Hasta que una mañana, una llamada de Mateo a mi teléfono de prepago lo cambió todo. Elena, soy Mateo, dijo. Su voz sonaba grave. Tengo malas noticias. Sentí un escalofrío. ¿Son los niños?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No, no. Los niños están bien. Es Javier. Hizo una pausa. Ha tenido un accidente de coche. Muy grave. Está en la UCI. Me senté en el borde de la cama. La luz del sol que entraba por el balcón de repente me pareció fría. Mi hijo. A pesar de todo, a pesar del dolor, de la traición, seguía siendo mi hijo. ¿Cómo está?, pregunté. Está estable, pero el pronóstico es reservado. Tiene varias fracturas y una lesión interna. Van a ser necesarias varias operaciones. Y, Mateo dudó, y la recuperación será larga y muy, muy costosa. Su seguro médico no cubre todo, y ellos, bueno, ya sabes que su situación económica no es buena. Escuché sus palabras. No sentí pena por Javier, no exactamente. Sentí,
Una punzada de responsabilidad. La responsabilidad de una madre. Pero sobre todo, pensé en mis nietos. ¿Qué sería de ellos si a su padre le pasaba algo? ¿Qué sería de su futuro si sus padres se hundían en las deudas? Mi decisión fue instantánea. No hubo duda. Quiero ayudar, Mateo, dije con firmeza. ¿Estás pensando en volver, Isabel? No, respondí. Volver no arreglaría nada. Pero quiero que no les falte de nada. Quiero que Javier reciba el mejor tratamiento posible. Y quiero que mis nietos no sufran las consecuencias de esto. Usa el dinero que sea necesario de la sociedad. Paga todas las facturas del hospital, los médicos, la rehabilitación. Todo. Pero hay una condición. La que tú digas, Isabel. Tiene que ser anónimo. No pueden saber que soy yo. Invéntate algo. Lo que sea. Mateo se quedó en silencio un momento. Tengo una idea, dijo al fin. Carlos, tu marido, tenía varios seguros de vida. Podemos decir que hemos descubierto una vieja póliza que nadie conocía, una póliza complementaria cuyos beneficiarios directos eran los niños en caso de necesidad familiar grave. Es perfectamente creíble. Perfecto, Mateo. Hazlo así. Y así se hizo. Un par de semanas después, Mateo me contó la reacción de Javier. Cuando le informaron de que un seguro olvidado de su padre iba a cubrir todos los gastos, se quedó en shock. No lo entendía. ¿Un seguro de papá? Después de tantos años, le preguntó a Mateo. Sofía, siempre pragmática, aceptó la noticia sin hacer demasiadas preguntas. El dinero era el dinero, viniera de donde viniese. Javier se recuperó. Fue un proceso largo, de casi un año. Pero salió adelante. Y durante todo ese tiempo, mis nietos no tuvieron que preocuparse por nada. Aquella experiencia me hizo reflexionar. La vida era frágil. El tiempo pasaba. Mis nietos estaban creciendo, y yo me estaba perdiendo sus vidas. Las cartas ya no eran suficiente. Después de mucho pensarlo, di el siguiente paso. Le pedí a Mateo que comprara 2 teléfonos móviles sencillos, de prepago. En cada uno, programó un único número. El mío. Metió cada teléfono en un paquete, junto con una carta escrita por mí. Y se los entregó a Lucía y a Pablo en persona, pidiéndoles total discreción. En la carta les explicaba que era una forma de que pudiéramos hablar de vez en cuando. Que, por ahora, tenía que ser nuestro secreto. Para no causar más problemas en casa mientras su padre se recuperaba. Lucía, que ya tenía 15 años, me llamó esa misma noche. «Abuela», dijo, su voz temblorosa de la emoción. «¿De verdad eres tú?» Se me llenaron los ojos de lágrimas. «Sí, mi amor», respondí. «Soy yo». Hablamos durante casi una hora. Me contó todo sobre el instituto, sus amigas, sus sueños. Y yo la escuché, bebiendo cada una de sus palabras. Al día siguiente me llamó Pablo. Su voz ya no era la de un niño. Estaba cambiando. Me habló de su pasión por los videojuegos y por el fútbol. A partir de ese día, establecimos un nuevo puente secreto. Un puente hecho de ondas de radio, que cruzaba el océano y nos mantenía unidos. Eran conversaciones cortas, a escondidas. Pero eran reales. Podía escuchar sus risas, sus preocupaciones. Podía volver a ser, aunque fuera solo por teléfono, su abuela. Y supe que, pronto, tendría que dar el último paso. El más difícil de todos. El paso de enfrentarme, a mi manera, al pasado.
Hablar con mis nietos por teléfono se convirtió en mi nuevo ritual. Era un bálsamo para mi alma. Pero también era una solución a medias. Cada vez que colgaba, me quedaba con una sensación agridulce. Los quería cerca. Quería verlos crecer, no solo escucharlos. Y para eso, tenía que abrir una puerta que llevaba casi 7 años cerrada. La puerta que conducía a su padre. Una mañana, después de una larga noche de reflexión, me senté en mi mesa con un folio en blanco y mi mejor pluma. Y empecé a escribir. Era la primera carta que le escribía a mi hijo desde mi partida. Mateo se la entregó en mano una semana después. Javier, empezaba. Han pasado casi 7 años desde aquella tarde en que, por un descuido del destino, escuché la conversación que cambió nuestras vidas para siempre. Durante mucho tiempo, he revivido tus palabras y las de Sofía. He sentido el dolor de la traición como una herida abierta. Esa herida me obligó a tomar una decisión drástica, desaparecer. No por cobardía, sino por supervivencia. Necesitaba salvarme. Salvar mi dignidad. En estos años, he construido una nueva vida. He encontrado la paz en un lugar que ahora llamo hogar. He encontrado a una mujer dentro de mí que no sabía que existía, Elena. No me arrepiento de haberme ido. Fue el acto de amor propio más grande que he hecho jamás. Pero sí lamento el impacto que mi silencio ha tenido en 2 personas inocentes, Lucía y Pablo. Tu accidente me hizo ver lo frágil que es la vida. Y me enseñó algo sobre el perdón. No el perdón que olvida, sino el que libera. El que te permite seguir adelante sin el peso del rencor. Por eso te escribo ahora. Estoy dispuesta a restablecer un contacto limitado. No por ti, ni por mí. Sino por ellos. Por mis nietos. Llevo un tiempo hablando con ellos en secreto. Necesitan a su abuela. Y yo los necesito a ellos. Pero este nuevo comienzo se hará bajo mis términos. Son condiciones innegociables. Primero, nunca intentarás averiguar dónde vivo. Mi nueva vida es sagrada y privada. Segundo, respetarás mis decisiones financieras. Mi patrimonio está y seguirá estando bajo mi único control, destinado a garantizar mi bienestar y, en el futuro, el de mis nietos. Tercero, cualquier comunicación entre nosotros será a través de los medios que yo establezca. Si aceptas estas condiciones, podemos empezar a construir algo nuevo. Un puente frágil, basado en el respeto que un día se perdió. Si no, seguiré en contacto con mis nietos de forma discreta, como hasta ahora, y esperaré a que sean mayores de edad para verlos. La elección, por primera vez, es tuya. Isabel. La respuesta de Javier llegó a través de Mateo una semana más tarde. No era una carta. Era una simple nota, escrita en un folio arrancado de un cuaderno. Acepto. Lo acepto todo, mamá. Lo siento. Solo eso. Pero fue suficiente. La semana pasada, tuvimos nuestra primera videollamada. Los 4 juntos. Fue extraño. Incómodo. Y a la vez, extrañamente sanador. Vi la cara de Javier por primera vez en 7 años. Se le veía más mayor. Con más canas. Y con una tristeza en la mirada que antes no estaba. Sofía apenas habló. Se limitó a asentir. Pero entonces vi a mis nietos. Lucía, ya una mujercita de 17 años, con la misma mirada inteligente de su abuelo. Y Pablo, un adolescente de 14, alto y desgarbado. Sus caras, al verme en la pantalla, se iluminaron. Abuela, te has cortado el pelo, dijo Lucía, sonriendo. Sí, mi amor.
Y he dejado que las canas salgan a pasear, respondí, tocándome el pelo, ahora corto y completamente plateado. Me siento más yo. ¿Cuándo podemos ir a verte?, preguntó Pablo, impaciente. Miré a Javier a través de la pantalla. Él asintió levemente. Una rendición silenciosa. Y aquí, con la brisa del mar y la promesa de un reencuentro, la historia de Isabel termina. ¿Qué piensan de su decisión? ¿Habrían hecho algo diferente en su lugar? Compartan sus reflexiones en los comentarios. Les aseguro que leo cada una de sus palabras. Si esta historia les ha hecho pensar o sentir, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien crean que también le llegará al corazón, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse los próximos relatos. Nos encontramos en la siguiente historia. Y quién sabe, quizás la próxima vez, el protagonista sea usted.